Hola, les quiero dar la bienvenida a Diaspórica, el podcast, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña. Para seguirnos en los medios sociales, vaya a Facebook, a Twitter en @pr_diaspórica o síganos en la mayoría de las plataformas de podcast. Estamos grabando este episodio desde Seattle porque ayer tuvimos una actividad con Boricuas Unidos en la Diáspora y Diáspora PIP, que fueron los organizadores de este evento, con Juan Dalmau, donde él estuvo hablándole a los puertorriqueños que residen en Seattle, y fue una actividad muy buena, que tuvimos casi como 70 personas que se presenciaron en el lugar, donde Juan nos habló sobre la descolonización de Puerto Rico y el asunto del estatus. Y para aquellos que no conocen a Juan Dalmau ha sido senador en Puerto Rico. Él corrió para la gobernación de Puerto Rico en el 2012 y luego en el 2020 obteniendo un 14% de los votos, que es algo histórico, algo que no se ha visto antes. Pero ahora él es candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño para las elecciones generales en Puerto Rico del 2024. Bienvenido, Juan Dalmau. Saludos, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta contigo y participar de este podcast que me gusta mucho. Y qué bueno que dices que estás de vuelta, porque es que Juan Dalmau ya tuvo un episodio con Diaspórica en octubre, así que me dijo que fui la pionera, así que tengo que decirlo eso abiertamente. Y después verdad. de eso vi este tour de podcast y yo dije, tengo que decir que yo fui la primera. Así fue en Chicago y la verdad es que lo disfruté mucho. Fueron 2 horas, pero Sí, fueron inglés y buenas 2 español. horas. Así fue. Bueno, la figura de Juan Dalmau ha cobrado gran notoriedad, particularmente ahora que vamos rumbo a las elecciones del 2024, porque es un candidato que favorece la independencia de Puerto Rico. Y en el pasado, los candidatos a gobernación que son independentistas o son del Partido Independentista puertorriqueño no tenían esa notoriedad por el asunto de que podrían ganar las elecciones, o como que los puertorriqueños residiendo en Puerto Rico como que no consideraban la candidatura de una persona independentista de una manera como que puede ganar o como para votar seriamente. Sí, han cobrado notoriedad por sus posturas fuertes en torno al ambiente, a la cuestión racial, al género, en contra de la corrupción, en contra de la Junta de Control Fiscal, en contra de la presencia de Estados Unidos y su explotación en Puerto Rico, por la presencia de la Marina en Vieques, pero no por sus grandes posibilidades de ganar una elección. Así que la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué crees que está pasando en la política puertorriqueña para que el pueblo de Puerto Rico considere seriamente votar por un candidato independentista para la gobernación? Bueno, mira, primeramente de nuevo, gracias por tenerme y de verdad muy agradecido de las actividades que hemos tenido por acá en Seattle. Y siempre es un placer compartir contigo. Yo creo que en tiempos recientes Puerto Rico ha vivido una transformación en términos de conciencia política y en términos electorales. Yo creo que el cuatrienio pasado Puerto Rico vivió de forma muy compacta. Lo que había sido diluido por décadas de malos gobiernos, de corrupción, de abusos, ¿verdad? De los gobernantes de turno. Y cuando yo identifico el cuatrienio pasado, es que el cuatrienio pasado fue el cuatrienio en donde Puerto Rico enfrentó una Junta de Control Fiscal que estaba ejerciendo unas facultades y poderes sobre los asuntos de Puerto Rico. Fue el proceso más severo de cierres de escuelas. Fue el proceso de enfrentar los huracanes de Irma, María, lo que fue también el arresto de la secretaria de Educación, Julia Kelleher, por corrupción. Un gobernante que en el verano del 19 se divulga un Telegram chat en donde básicamente mientras el país más necesitado estaba, como verdad en el proceso de recuperación de María, en ese chat se mofaban de los muertos de María, se mofaban de la necesidad de la gente, y en eso participó un gobernante que produjo que la gente se lanzara a la calle y tuvieran que sacar un gobernante a mitad de término por primera vez en la historia en Puerto Rico. Luego de eso vinieron los temblores, luego de eso la pandemia, la educación a distancia. Yo creo que todo eso abonó a que el país viviera de forma muy compacta esos procesos trágicos que hemos tenido como pueblo por tantas décadas, y tuvo su consecuencia electoral. Y la consecuencia electoral es que el país se dio cuenta que tú no tienes que ser independentista para votar por una persona que, aún siendo independentista, viene a traer un gobierno efectivo
a limpiar la casa, a hacer un gobierno honesto y, por supuesto, impulsar un proceso de descolonización democrático, pero eso no se resuelve el día de las elecciones. Y yo obtuve, como señalaste, un resultado histórico de un 14% de los votos. No fueron 14% de independentistas, fue personas que aún sin ser independentistas apoyaron el proyecto político de Patria Nueva. Y además la licenciada Lúgaro por el Movimiento Victoria Ciudadana obtiene un 14% de los votos. Entre ambos, una fuerza electoral de 28%, mientras el gobernador electo obtiene 32%. Entonces, la idea de ese cambio del paradigma electoral en Puerto Rico es muy real y la posibilidad de un triunfo está al alcance de la mano. Qué interesante que lo primero que menciona fue la Junta de Control Fiscal. Así es. Como uno de los factores que pudo haber influido en que los puertorriqueños consideraran tu candidatura, que uno pensaría que es como que la Junta de Control Fiscal está impuesta por Estados Unidos y es algo bueno porque todo lo que viene de Estados Unidos es bueno y que eso nos va a acercar más a Estados Unidos, pero lo que ha hecho es que a un sector de la población lo ha alejado. Mucha gente no le ha gustado lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal. Tienes razón. Déjame abonar a eso lo siguiente. Yo pienso que hubo la ilusión, porque en Puerto Rico se creó una narrativa de que la Junta de Control Fiscal venía a penalizar a la clase política, y como había tanta insatisfacción con los políticos que han gobernado, pues hubo personas que pensaron, pues la Junta de Control Fiscal viene a poner orden. Sin embargo, no solamente que los políticos continuaron, ¿verdad? Los que han gobernado del Partido Popular y del PNP, continuaron con sus políticas abusivas, sino que la Junta de Control Fiscal le inyectó esteroides. Es decir, favorecían cierre de escuelas en el sistema público de enseñanza, menos oportunidades para que los jóvenes tuvieran permanencia en sus empleos, en el sector laboral, que tuvieran justicia salarial, que tuvieran estabilidad, ¿verdad? Y que pudieran quedarse en Puerto Rico. Además, impulsaron medidas para recortes de las pensiones para las personas adultas mayores, ¿verdad? El retiro, entre tantas otras políticas públicas que al final del camino el país rápidamente se dio cuenta que era un ente penalizante que venía para que Puerto Rico pagara una deuda que no era una deuda realmente. La deuda se había pagado. Los bonistas compraron a 23 centavos por dólar los bonos. Ellos quieren ahora el lucro. Quieren cobrar 85 centavos por lo que compraron a 23 centavos. Y ese es el acuerdo que están llegando, ¿verdad? En múltiples de las negociaciones que están haciendo en la Corte de Quiebra. Pero lo que tú planteas es cierto. Yo menciono a la Junta de Control Fiscal porque además de ser una consecuencia de nuestro sistema antidemocrático y colonial, además tiene una visión filosófica neoliberal de desmantelarnos los servicios esenciales y ha provocado que muchas personas han tenido que abandonar a Puerto Rico, jóvenes, ¿verdad? Tú y yo estuvimos hablando hace un rato en una reunión sobre el tema de el brain drain, ¿verdad? La salida o la fuga de cerebro de personas que son jóvenes capacitados, que estudian, pero que no encuentran espacio laboral en Puerto Rico. Y eso ha llevado a muchas personas a tener que abandonar el país. Y siendo este contexto, ¿verdad?, del podcast Diaspórica, es importante señalarlo. Yo quisiera que esos jóvenes regresen a su país, regresen a su patria, puedan producir para mejorar nuestra calidad de vida. Y los que no puedan regresar o no quieran regresar, que al menos cuando visiten Puerto Rico vean un buen país. Pero ese no es el caso y la Junta de Control Fiscal tiene, ¿verdad?, mucha responsabilidad, además de los gobiernos que nos mal administraron, pero la Junta de Control Fiscal es un ente penalizante. Y me llama la atención porque uno pensaría que con la Junta de Control Fiscal las cosas en Puerto Rico mejorarían. Y la gente lo mira y lo analiza desde el día a día y cómo se sienten todos los días en la calle, yendo a trabajar, en los asuntos de salud, como los servicios que dan en el gobierno, la eficiencia del gobierno. Y nada de eso, el hecho de que la Junta de Control Fiscal esté en Puerto Rico no se ha traducido en cambio en ninguno de esos aspectos. Así es. Y me alegra que lo traigas porque a veces también nos fijamos solamente en el día a día y cómo entonces es importante que tú hagas esa conexión entre el día a día y la cuestión más amplia, que es este ente que está allá arriba tomando estas decisiones, recortando aquí, recortando allá, y cómo eso nos afecta a nosotros como puertorriqueños. Así es, y yo creo que es importante quienes nos están viendo en esta conversación. La Junta de Control Fiscal ha detenido legislación aprobada por los cuerpos electos en Puerto Rico. Por ejemplo, se llegó a aprobar legislación relacionada a mayores controles a los planes médicos en Puerto Rico, que son los que timonean la política pública de la salud del país y que la hacen menos accesible
para particularmente personas que son adultos mayores. Y la Junta de Control Fiscal dejó sin efecto, acudió al Tribunal de Quiebra, dijo que ese proyecto era en contra del plan fiscal de la Junta y por lo tanto la juez le da la razón, porque tienen un enorme control en la política pública de Puerto Rico, generando condiciones ¿verdad?, inhóspitas para que podamos continuar en Puerto Rico. Favorecen leyes como la Ley 22, en donde le tratan con alfombra roja en términos contributivos a aquellos extranjeros que se mudan a Puerto Rico, que no tienen que pagar contribuciones, mientras los puertorriqueños que residimos en Puerto Rico, que también compramos nuestras propiedades, no tenemos esos mismos beneficios contributivos. Entonces se crean dos clases distintas y la Junta favorece ese tipo de medidas que no produce ni económicamente ni produce empleo suficiente, y por lo tanto yo creo que es un elemento importante que va a ser uno de los retos que yo voy a tener que enfrentar como gobernador a partir de enero, que es la idea de que yo me debo al pueblo de Puerto Rico, yo no me debo ni a los bonistas ni a la Junta, pero no ha habido gobernantes, de Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, que se haya enfrentado realmente al problema de la Junta, que es un problema político más que jurídico. Y que de hecho, esa es una de las preguntas que te quería hacer como gobernador de Puerto Rico, dado a que el Partido Independentista ha sido bastante vertical en contra de las posiciones, en contra de la Junta, en contra de la presencia de la Junta en Puerto Rico. Incluyendo, me acuerdo cuando María Lourdes decía a la Junta ni un vaso de agua. Así es. ¿Cómo sería o cómo tratarías o te desenvolverías con la Junta de Control Fiscal? Porque está ahí. Está ahí, es lo primero. Lo segundo es una imposición del Congreso de los Estados Unidos por medio de la ley promesa. Y tercero, cuando yo comience en enero como gobernador, pues voy a heredar unas determinaciones que va a haber tomado la Corte de Quiebra y la juez Laura Taylor Swain. Y por lo tanto, para mí, el elemento de cómo enfrentar el tema de la Junta tiene que ser en el escenario político. Eso requiere la movilización de la opinión pública en Puerto Rico, la movilización de la opinión pública en la diáspora, lo que tiene que ver con generar en el Congreso las condiciones para que se revise la ley promesa. La ley promesa es una ley que autorizó a Puerto Rico como territorio no incorporado a poderse ir a una quiebra. Puerto Rico antes del 1984 podía irse a la quiebra. Alguien, un duendecillo en el Congreso de los Estados Unidos logró enmendar la ley para eliminar la facultad de Puerto Rico poderse ir a la quiebra. Cuando ya no había remedio, íbamos camino a la quiebra porque los partidos Popular y PNP nos endeudaron hasta más de 75 mil millones de dólares. Entonces se aprueba una ley de quiebra criolla. El Tribunal Federal dijo, no, tú no puedes declararte en quiebra porque tú eres un territorio no incorporado. Así que se aprueba la ley promesa para que nos fuéramos a la quiebra. Pero le incluyeron en esa ley algo que no tenían que incluir, que es la imposición de una Junta de Control Fiscal. Así que hay que ocupar el escenario político en el Congreso de los Estados Unidos para que aun cuando Puerto Rico pueda tener las protecciones de una ley de quiebra, eso no significa que tienen que imponernos una Junta de Control Fiscal, que es la que timonea los asuntos de política pública, el manejo del presupuesto, las prioridades que nosotros debemos tener como país. Tú señalaste la educación, el desarrollo económico, la salud, pero es la Junta la que decide cómo es que se va a usar el presupuesto y qué le conviene para el pago a los bonistas. Y yo creo que eso es un tema político que hay que traer en el escenario político del Congreso. Y pagado por el pueblo de Puerto Rico. Y es financiado por el pueblo de Puerto Rico. La ley promesa obliga a que el presupuesto del país tiene que dedicarse también para pagar, ¿verdad?, lo que son los salarios, las bonificaciones, los gastos de representación de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Nadie los elige, son designados por el presidente de los Estados Unidos con el Consejo de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, pero no son electos por los puertorriqueños. Eso por definición es antidemocrático y tienen más poder que las ramas constitucionales en Puerto Rico. Esa es parte del precio del colonialismo, ¿verdad? Que es que nos imponen políticas públicas a aquellos que no representan el deseo de los puertorriqueños que democráticamente puedan elegir a quienes deben ser los que tomen las decisiones y las que tomen las decisiones. Así que yo creo que es importante elevar ese tema, el tema antidemocrático, el tema de los abusos de la visión filosófica de la Junta, que es una visión neoliberal y que ha sido abusiva con el pueblo de Puerto Rico en lo que son servicios esenciales. Ahora están amenazando a la Universidad de Puerto Rico. Le han recortado presupuestos, quieren reducir recintos. Yo creo que eso es inaceptable, porque no puede haber progreso en Puerto Rico, tanto social, económico, académico, si no hay una universidad de Puerto Rico que esté fortalecida. O sea que tu gobernación, de alguna manera, va a ser la oposición a que se cierren las universidades
de la Universidad de Puerto Rico en Puerto Rico. Así es, yo creo en mantener los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico, mantener una universidad fortalecida, robusta, que sea verdaderamente democrática, independiente, despolitizada y que sea accesible, que no dependa del dinero que tú tienes en el bolsillo, el poder tener una educación universitaria. Yo vengo de una familia que papi era un pequeño, ¿verdad?, comerciante en Cagua, una mueblería. Mi mamá era empleada pública. En casa somos 4. Y los 4 pudimos estudiar en la universidad. Porque aun cuando no teníamos capacidad económica, había una universidad de Puerto Rico que podía darle oportunidad a que personas pudieran estudiar y hacerse profesionales en sus respectivas disciplinas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que fomentar y fortalecer. Y creo que algo que debo mencionar es que muchos políticos han estudiado en universidades fuera o han estudiado en universidades privadas y apoyan esa idea de privatizar las universidades, de estudiar fuera de Puerto Rico, lo cual no creo que sea un problema estudiar fuera, pero es el asunto de que váyanse todos ustedes a estudiar fuera en masa y vamos a seguir cerrando y quitándole los recursos a la Universidad de Puerto Rico. Y yo pienso que eso es algo que los y las puertorriqueñas tienen que tener en mente cuando vayan a votar por estos candidatos, que ellos tienen una filosofía de Puerto Rico y visión de lo que Puerto Rico debe ser, que no va a tono con muchas de las cosas que los puertorriqueños en general no apoyan. No. Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico es algo por lo que siempre nos hemos sentido orgullosos y orgullosas. Entonces, ¿por qué votar por alguien que a la larga va a querer eliminar los recursos de la Universidad de Puerto Rico? Así es, yo coincido con usted en términos de que no es un problema si usted quiere estudiar en una universidad privada o si quiere estudiar fuera de Puerto Rico y tiene la oportunidad en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Pero lo que es inaceptable es que eso sea una construcción sobre la eliminación de la posibilidad de que exista una universidad de Puerto Rico que sea accesible para aquellos que deseen estudiar en un sistema público de enseñanza universitaria con acceso, ¿verdad?, en términos económicos a los sectores más pobres del país. Y yo creo como usted, yo creo que aquellas personas que ya tuvieron la experiencia de estudiar fuera de Puerto Rico o que han tenido la experiencia de estudiar en universidades privadas, pues fantástico, tuvieron su experiencia, pero no debe ser negándole la experiencia de aquellos que quieren estudiar en una universidad del Estado. La Universidad de Puerto Rico no solamente es una oportunidad de estudios para personas que no tengan fondos o dinero para estudiar fuera o en universidades privadas. La Universidad de Puerto Rico es un foco de investigación científica, académica, con importantes publicaciones, donde el gobierno debería establecer incluso alianzas para que, por ejemplo, el recinto universitario de Mayagüez, que tiene programas de energía renovable, que tiene programas de ingeniería, que tiene programas de agricultura, que puedan colaborar con el gobierno para el desarrollo de esas disciplinas dentro de la perspectiva del servicio público. Lo que tiene que ver las patentes que se crean desde el recinto de ciencias médicas o de la Facultad de Estudios Naturales en la Universidad de Río Piedra, son oportunidades porque esas patentes también permiten unos ingresos importantes. Y así hay otros renglones en donde la Universidad de Puerto Rico tiene que ser fortalecida porque fortalece la sociedad y asimismo el progreso del país. Sabes que hemos estado hablando ya de cómo sería la gobernación de Juan Dalmau, pero podemos hablar más en términos amplios de cómo sería la gobernación. Hablé con mi familia y les pregunté qué cosas le preguntarían a Juan Dalmau, y una de las preguntas que surgieron fue que cómo sería esa transformación si Juan Dalmau fuese gobernador, porque esa es la pregunta que los puertorriqueños quieren le contesten. Yo creo que yo tengo que comenzar diciendo que es una transformación de la gobernanza en Puerto Rico. Por ejemplo, mi gabinete de gobierno no va a ser de miembros del Partido Independentista Puertorriqueño. Va a ser de personas que tengan los méritos, el conocimiento, la experiencia, la probidad moral, el compromiso con el proyecto de Patria Nueva y que además tengan el respeto de sus pares en sus respectivas disciplinas. Yo me refiero, por ejemplo, para dirigir recursos naturales y ambientales. Yo no le voy a preguntar a la persona si es del PIB o no es del PIB, pero sí voy a consultar con los sectores de los líderes comunitarios ambientalistas, con los que son los expertos científicos en la protección de los recursos naturales y ambientales, de los que han estado en primera fila y que esas personas me puedan, ¿verdad?, comunicar qué personas pueden ocupar esa posición para ejercer una función de fiscalización, incluso fiscalización frente a mi gobierno, cuando se estén violentando reglamentos o leyes
de recursos naturales y ambientales. Para mí, lo determinante es el mérito, no el color de la camisa que se pone en el día de las elecciones. En el caso igualmente de Departamento de Salud o el Departamento de Hacienda, consultar las organizaciones profesionales que agrupan o a los contadores públicos autorizados o lo que son las escuelas de derecho en el caso del sistema de justicia o lo que pueden ser, es consultar con aquellos en donde conocen muy bien las ejecutorias de los que pueden ser nominados para ocupar posiciones en un gabinete de gobierno. Y asimismo que se traduzca en las agencias de gobierno. Las agencias de gobierno tienen que premiar el tema del mérito. No puede ser por amiguismo, por política partidista, porque si queremos limpiar la casa y queremos poner la casa en orden, tiene que ser la gente que por ejecución, por mérito, por experiencia y compromiso se hayan ganado las posiciones que ocupen. Y eso no significa que va a haber una cacería de brujas en el sistema público, pero lo que sí significa es que las personas que tengan el mérito van a ocupar las posiciones que merecen ocupar. Y aquellas personas que estén por otras consideraciones como amiguismo, política partidista, etcétera, si no tienen espacio en esa agencia de gobierno, se les va a readiestrar para que puedan ocupar otros espacios, ya sea en otras agencias o en el sector privado. O sea que no se trata tampoco de estar despidiendo personas, es de elevar la ejecución de los asuntos de gobierno. Yo creo que eso es muy importante porque es un cambio de paradigma de cómo se ha gobernado a Puerto Rico históricamente, que es a base de que, bueno, pues cuando están los populares, los rojos son los que mandan en el Departamento de Educación, tienen las posiciones de supervisión, se crean nuevas plazas de confianza y cuando es el PNP, entonces a esos que eran rojos, esos los ponen en el sótano del Departamento de Educación para leer el periódico, mientras entonces los del PNP están en posiciones de supervisión, pero no porque tengan el mérito necesariamente, sino porque tienen, ¿verdad?, la pega de la política partidista como parte de su beneficio personal. Eso no lo hace bien al país. Sabes que mientras estás hablando, lo que me viene a la mente es la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Así es. Porque yo recuerdo a María Dolores Fernós, el trabajo fenomenal que ella hizo en la Procuradora. Ella trabajó mucho el aspecto de la educación del pueblo de Puerto Rico sobre la violencia de género, la violencia doméstica. Y ella hablaba de cómo cuando se educaba más a la población, se hacía campaña publicitaria o pública sobre estos aspectos, bajaban los incidentes de violencia doméstica. Y lo siguiente, después que ella se fue, pues eso no se ha dado tanto énfasis a eso. Y tengo que decir que las personas que han ocupado ese puesto tampoco tienen como que una trayectoria, un expertise, y vemos los errores que se cometen. Usted ha dado en el clavo. María Dolores Fernós venía de un historial de activismo en defensa de los derechos de la mujer, como es el caso, por ejemplo, de Ana Irma Rivera Lacén, que fue presidenta del Colegio de Abogados, actualmente senadora, y es candidata de la Alianza como comisionada residente. Son personas que tenían y tienen un historial, ¿verdad? María Dolores Fernós, que en paz descanse, pero en el caso de Ana Irma Rivera Lacén, son personas que tenían un historial sobre el cual construir una política pública, en el caso del contexto, por ejemplo, de María Dolores Fernós, en la Procuraduría de la Mujer. Sin embargo, posteriormente, los que han nombrado son personas que nada tienen que ver ni con su historial, ni con el mérito, incluso que han tenido la oposición de organizaciones de base en defensa de los derechos de la mujer. Fíjate lo que son las cosas. Recientemente se designó una persona para ser ¿verdad?, la procuradora de la mujer, y en el Senado de Puerto Rico no tuvo los votos porque los senadores del PNP decían que ella no era suficientemente PNP. Entonces la consideración no era el historial que tenía la persona, que había manejado lo que son, ¿verdad?, los santuarios en defensa y protección de las mujeres y lo que son, ¿verdad?, los hogares de protección. Tenía experiencia, tenía el respeto y el reconocimiento de organizaciones de base en defensa de los derechos de la mujer. Y sin embargo, como no era suficiente PNP, no votaron a favor de ella. Y entonces ese no puede ser el criterio. La política partidista le hace daño a lo que debe ser una política pública más amplia en cosas en donde en el caso de la violencia de género en Puerto Rico es un problema muy serio y que hay que atenderlo con personas que tengan conocimiento, compromiso, experiencia, probidad moral, y no, ese no ha sido el caso. Algo que quería preguntarte tiene que ver con la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, donde hay independentistas. Y parece que hay personas que se sorprenden de que en Estados Unidos vivan independentistas. Piensan que son malagradecidos porque viven del billete americano, porque disfrutan la ciudadanía americana, el pasaporte americano. Y quería leerte una cita que saqué de Twitter.
Ok. Sobre algunas de estas ideas que se comentan. Por ejemplo, no existe independentista más miserable y traidor que aquel viviendo en Estados Unidos apoye la independencia para Puerto Rico, negándole a los puertorriqueños de la isla lo que ellos disfrutan en USA. ¿Qué piensas de estas ideas sobre los independentistas en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos? Mira, yo pienso que hay una confusión espiritual en alguien que escribe algo así. Porque, primero, el tema de la identidad, de la nacionalidad, de la puertorriqueñidad, es un tema muy propio que nada tiene que ver donde uno vive. Tiene que ver con lo que uno es, donde uno nace o incluso de la ascendencia que uno tiene cuando es incluso nacido fuera de Puerto Rico, pero de padre o madre puertorriqueña o puertorriqueño. Y lo que uno siente y lo que uno es, eso no se renuncia por el lugar donde uno vive. Y por lo tanto es absolutamente natural que puertorriqueños y puertorriqueñas que vivan en la diáspora, particularmente por la cita que me das en los Estados Unidos, que puedan no solamente sentirse más puertorriqueños porque ven la diferencia y ven lo que significa ser una identidad nacional única de ser puertorriqueño y se sienten más orgullosos de lo que son. Pero además porque en muchos casos han tenido que vivir precisamente desde los Estados Unidos a causa de la necesidad de haberse tenido que ir de Puerto Rico. Han vivido el racismo, han vivido la xenofobia, han vivido la exclusión, han vivido la necesidad. Sí que hay una mezcla del orgullo de lo que es ser puertorriqueño, no importa dónde uno vive o dónde uno nace, pero además de unas vivencias muy particulares que tienen que enfrentar como nacionalidad distinta dentro de los Estados Unidos. Así que yo lo dije ayer en la conferencia que tuve en la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle, donde lata el corazón de un puertorriqueño, de una puertorriqueña, ahí está Puerto Rico y está nuestra patria. Y eso no se lo quita a nadie. Y yo creo que quien escribe algo de esa naturaleza tiene una visión, por usar una palabra que no sea muy fuerte, tiene una visión muy infantil, porque al final del camino el tema de la estadidad para Puerto Rico, que debe ser como parte de un proceso democrático de descolonización, no depende de los puertorriqueños, depende de los estadounidenses, particularmente los que están en el Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico, la estadidad, ha ganado plebiscitos y les han cerrado la puerta en el Congreso porque Puerto Rico, como nación distinta, es un donante incompatible con el sistema federado estadounidense. Eso no significa que un Puerto Rico soberano independiente va a ser adversario a los Estados Unidos. Tendremos amistad y cooperación, habrá libre tránsito, ciudadanía recíproca, habrá oportunidad de una transición ordenada hacia esa soberanía para unirnos al mundo. Pero eso no significa que aquellos puertorriqueños y puertorriqueñas que vivan ya sea en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo son menos puertorriqueños de los que estamos en el archipiélago porque son puertorriqueños y puertorriqueñas. Algo que he pensado mucho sobre esta cita es que, y no solamente la cita, sino que la idea de los independentistas que viven en Estados Unidos, para que se van para allá si no te gusta Estados Unidos y lo que hacen en Puerto Rico. El asunto es que Estados Unidos y la relación que tiene con Puerto Rico hace vivir en Puerto Rico difícil. Y esa es la parte que muchos PNP y estadistas no han entendido. Ellos piensan que porque tenemos seguro social y que tenemos los cupones, mira, pues tienes que ser agradecido por los beneficios que estás recibiendo. Y la realidad es que aquí los beneficios que yo estoy recibiendo es que estoy viviendo en un país independiente y puedo ver, es como un modelo para mí de cómo es ser un país independiente. Y digo, fíjate, esto es lo que hay que hacer cuando eres un país independiente. Esto no lo puede hacer Puerto Rico, ¿verdad? Realmente yo no he recibido beneficios de que me estén dando dinero. Todo lo que yo he conseguido me lo he tenido que esforzar y no es como la gente que llega a Puerto Rico con la ley 2022, que tiene todas estas exenciones contributivas. Yo he tenido que pagar impuestos como cualquier hija de vecina. Y encima de todo eso, el racismo, que mucha gente que no ha vivido en Estados Unidos no entiende el nivel de la profundidad del racismo en Estados Unidos. Es algo bien fuerte. Y es trágico en el contexto colonial de Puerto Rico por lo siguiente, como se nos ha inculcado que nosotros no podríamos vivir sin los Estados Unidos, entonces se le llama a lo que son obligaciones de la metrópoli con respecto a su territorio no incorporado, porque Puerto Rico no invadió Estados Unidos invadió a Puerto Rico y tiene unas responsabilidades como metrópoli.
pero se nos dice que nosotros recibimos ayudas. Ujú. Y esas son las asistencias sociales, que son cerca de 11,000 millones de dólares, que es seguro social, que lo pagamos nosotros, Ujú. que también pueden ser veteranos, que son contratos que se firman con el ejército, que puede ser FEMA, que son unos fondos especiales que se sacan de intereses hipotecarios a los que compran propiedades. Hay unos cerca de 5,000 millones de dólares, 4,000 y pico de millones de dólares, que son las asistencias directas, WIC, PAN, Becapel. Pero no se nos dice lo suficiente de que en el caso de Puerto Rico somos una economía de enclave de los Estados Unidos y que el año pasado, en compras de productos y servicios, Estados Unidos recibió su economía más de 60,000 millones de dólares, más de 10 veces lo que envían asistencia social, lo recibió la economía estadounidense de comprar productos y servicios de Puerto Rico. Y no se nos dice que nosotros, por ejemplo, por ese consumo, creamos en los Estados Unidos más de 275,000 empleos, precisamente porque muchas de las empresas que importan a Puerto Rico productos para comprar con el WIC, con el PAN, con el dinero de las becas PEL, es precisamente de corporaciones estadounidenses que llevan sus productos a Puerto Rico. Así que esas ayudas realmente son un subsidio corporativo a empresas estadounidenses. Y yo lo que estoy diciendo es, por supuesto, que la asistencia social es determinante y es importante, pero no podemos menospreciar tampoco lo que nosotros como economía de enclave colonial le producimos a los Estados Unidos. Y yo creo que en ese sentido usted tiene razón en cómo se ha torcido esa visión, particularmente de algunos estadistas, no voy a hablar de todos, pero de algunos estadistas. Antonio Weiss y Bob Sester escribieron un artículo. Ellos fueron arquitectos más o menos de la ley promesa bajo la administración de Obama. En el caso de Antonio Weiss, trabajaba para el Tesoro de los Estados Unidos. Escribieron un artículo en donde decían que el apoyo que tiene la estadidad en Puerto Rico no es un apoyo por lealtad patriótica a los Estados Unidos, es un apoyo como una transacción financiera. Y es porque se ha creado esa narrativa de que cuánto me envían, cuánto me dan, y no hacen ese estudio que usted acaba de hacer y ese análisis de que, oye, tú vives en los Estados Unidos, tú estás en la diáspora, tú estás en Chicago, pero tú trabajas, tú produces, tú pagas contribuciones, tú creas empleo porque consumes de tu comunidad lo que compras, los servicios que recibes y das servicios también en el trabajo que realizas. Y entonces en Puerto Rico no se mide así, no se mide el valor de lo que tú das, lo que tú eres, lo que tú produces, y solamente se piensa, no, que nos envían, que nos envían. Y eso es un efecto también psicológico del colonialismo. Es como que nos envían y no pensamos en qué estamos dando. Así mismo es, porque nosotros hemos sido colonia de los Estados Unidos desde 1898, más de 123 años de colonialismo. Y hemos sido colonia de los Estados Unidos no porque somos lindos y sandungueros, digo, lo somos, pero no es por eso, es porque hemos sido un enclave geopolítico, militar y económico de los Estados Unidos. Y en ese aspecto, pues yo creo que Puerto Rico necesita tener herramientas para combatir esas minas, ¿verdad?, que se colocan en la mente al momento de evaluar nuestra realidad colonial, nuestra realidad social, económica y política, y cambiar esa narrativa y de construirla. Vamos a hablar un poquito de la administración de Joe Biden. ¿Cómo no? Ya que estamos, ¿verdad?, desde la diáspora especialmente, Claro. y todo lo que ocurre aquí afecta a Puerto Rico. ¿Qué te parece el acercamiento de Joe Biden de crear un comité en la Casa Blanca para manejar los asuntos de los fondos distribuidos por el huracán María, etcétera? Pero dicen abiertamente que no es para trabajar el tema del estatus porque eso no le compete a la Casa Blanca, sino que le compete al Congreso. Yo creo que es terrible que la sociedad estadounidense se esté enfrentando a tener dos opciones, ¿verdad?, de cara a estas elecciones: Donald Trump o Joe Biden. En el caso de Joe Biden, que es su pregunta, Joe Biden estuvo por más de 30 años en el Senado de los Estados Unidos y fue presidente de uno de los comités más poderosos, el Comité de lo Judicial. Y además de eso, cuando no era presidente, era el ranking member de los demócratas en ese comité. Y nunca dio un paso sobre el tema de Puerto Rico. Luego fue vicepresidente bajo Obama. Nunca tuvo un interés sobre el tema de Puerto Rico. Y entonces, como usted señala, ahora, cuando había dicho que el tema de Puerto Rico es un tema importante, porque es un tema que va a la médula del tema democrático, de la democracia, de que los pueblos deben tener el control de su destino democráticamente.
entonces se lava las manos y dice, son un asunto del Congreso. Y ciertamente el Congreso tiene unas autoridades por la cláusula territorial de lo que dispone la Constitución para establecer las reglas y los gobiernos dentro de los territorios. Pero la rama ejecutiva tiene un rol fundamental en ese proceso, y que él se lave las manos es una manera de evadir una responsabilidad histórica que tiene el gobierno de los Estados Unidos con respecto a su territorio. De nuevo, Puerto Rico no invadió a los Estados Unidos por Manhattan o por Florida. Nosotros fuimos invadidos como producto de la guerra hispano-cubano-americana, y por lo tanto eso nos ha condenado a más de un siglo de colonialismo antidemocrático. Y yo no estoy de acuerdo con la visión de Joe Biden de que él no tiene responsabilidad como presidente para atender el tema del estatus de Puerto Rico, generar las condiciones para que el Congreso actúe. Él tiene también delegaciones de demócratas, en el caso del Senado, tiene una mayoría que es verdad que es por un voto, pero mayoría al fin. Y yo creo que en ese sentido se lava las manos para no tener que enfrentar ese problema. Que sí es un problema complejo, pero es un problema que hay que atender, porque más complejo ha sido para nosotros los puertorriqueños, los que estamos en Puerto Rico y los que se han tenido que ir de Puerto Rico. Cuando digo que es una pena que la sociedad estadounidense esté enfrentándose en estos momentos a esas dos opciones de Donald Trump o Joe Biden, bueno, pues ya tú has visto la política pública de Joe Biden con respecto a lo que está ocurriendo en Palestina y lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Del mismo modo, en el caso de Donald Trump, pues, no tengo ni que hablar mucho sobre ese tema, su política de exclusión, su política de polarización, su política de estimular la división racial en los Estados Unidos. Y particularmente en el caso de Puerto Rico, recordarás que el cuatrienio pasado él quería cambiar a Puerto Rico por Groenlandia con los daneses. Y es una manera de humillar y tratar a Puerto Rico como un pedazo de propiedad, como si no estuviera habitado por una nacionalidad y un pueblo con honor y dignidad. Así que es terrible esa disyuntiva que tiene el pueblo estadounidense en estos momentos. Pero en ese sentido, ahí vienen los demócratas al rescate y dicen, nosotros nunca haríamos algo así. Nosotros nunca diríamos que vamos a intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Entonces, es la idea de que entonces pues los demócratas al menos no nos van a tratar tan mal. Sí, hay una construcción. Yo puedo comprender que los latinoamericanos y los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos tienen unas vivencias dentro de la sociedad estadounidense. Los que estamos en Puerto Rico vivimos no solamente las malas administraciones, ¿verdad?, del bipartidismo rojo y azul, pero además de una política colonial muy real que está allí. Pero yo lo describo de la siguiente manera. Es como Donald Trump te puede dar un golpe en el rostro y los demócratas te van a dar el mismo golpe en el rostro, pero se ponen un guante de seda. Hay cosas que no dicen públicamente para no perder apoyo de sectores latinoamericanos en los Estados Unidos, pero la realidad es que en el fondo, y el mejor ejemplo es este de Joe Biden, teniendo en sus manos el poder estimular un proceso democrático de autodeterminación, que es un derecho de los pueblos a nivel internacional, él prefiere lavarse las manos y entonces no toca el tema de Puerto Rico. Yo creo que en ese sentido no hay variación con respecto a que sí, Donald Trump es más tosco, es más vulgar, es más abierto en sus prejuicios, pero en la consecuencia, en ambos casos no tocan el tema de Puerto Rico. Así que en ese sentido, desde la perspectiva de Puerto Rico y su problema colonial y su problema económico y su problema político y social, ambas administraciones, pues una te da el golpe de puño de acero y la otra te da el golpe de puño de guantes de seda, pero son golpes. Entonces nos quedamos con la idea de que, bueno, estos son opciones bastante lúgubres en términos del futuro de Puerto Rico. ¿Qué nos queda en términos del futuro de solucionar el asunto de estatus si no está en la presidencia de Estados Unidos? ¿Cómo se va a lograr? Yo creo que la manera de lograrlo es primero un cambio en la gobernanza en Puerto Rico. Si el próximo gobernador de Puerto Rico es del Partido Popular o del PNP, no va a pasar nada con el tema del estatus. El estatus no se resuelve el día de las elecciones, pero sí se puede elegir a alguien que tenga un compromiso descolonizador, y ese es mi compromiso. Y yo creo en impulsar una asamblea de estatus donde los puertorriqueños democráticamente elijan delegados de fórmulas no coloniales ni territoriales, y que esos delegados, como primer paso, definan lo que van a ser consecuencias y transición de cada una de las opciones, y luego vayamos todos en conjunto a los Estados Unidos, al Congreso, al Ejecutivo, para plantearles que aunque discrepamos sobre cuál debe ser el estatus final, en lo que estamos de acuerdo es que llegó el momento en que el Congreso responda sobre
la viabilidad o no viabilidad de opciones, sobre responsabilidades, consecuencias y transición de cada opción. Y las que queden sobre la mesa de las opciones no coloniales y territoriales, luego los puertorriqueños votarían nuevamente, democráticamente, por la opción de su predilección. Pero el Congreso tiene que involucrarse. Y eso requiere una visión y una voluntad de gobernanza en donde yo esté dispuesto a estar también con líderes estadistas, con líderes que crean en la libre asociación, ir en conjunto al Congreso de los Estados Unidos, ante el presidente de los Estados Unidos, a las mesas editoriales de los medios de comunicación de mayor influencia en los Estados Unidos, para en conjunto hablar sobre el tema de la ausencia de democracia en Puerto Rico, ir a los foros internacionales en conjunto, crear las condiciones. Tú mencionabas en la introducción el tema de Vieques. Bueno, el tema de Vieques es un ejemplo de cómo los puertorriqueños, más allá de nuestra aspiración final de la estadidad, la independencia, una fórmula de asociación soberana, nos pusimos y nos paramos sobre nuestros propios pies y exigimos. Y con esa voz, algunos en la desobediencia civil, algunos de los que fuimos a la cárcel, otros que ocuparon el campo internacional, la diáspora que se movilizó en los Estados Unidos, aquellos que a nivel de los foros internacionales hicieron las denuncias, crearon las condiciones para que entonces tuvieran que tomar la determinación de parar los abusos y los bombardeos en la isla municipio de Vieques. Eso es un ejemplo de cómo se puede lograr un verdadero cambio, pero requiere un desprendimiento de parte de quien gobierne y además de eso, una voluntad decisiva. Eso no existe con los líderes populares y PNP. Y mientras hablas, me gusta que tengas esa energía de esperanza y que transmitas eso a la gente, porque mientras tú hablabas del asunto de la Asamblea Constitucional de Estatus y cómo vamos a llegar todos juntos, ¿verdad?, a discutir esto, cuáles son las opciones para Puerto Rico, yo decía, pero ¿realmente van a querer trabajar con los independentistas? O sea, tal vez Juan Dalmau se siente en la voluntad de trabajar con los PNP y los populares. ¿Querrán ellos? Bueno, yo creo que quien se resista del liderato de esos partidos va a quedar a la vera del camino, porque creo que habrá un pueblo deseoso, que hay más conciencia hoy día del problema antidemocrático en Puerto Rico, del problema colonial, un pueblo que está más crítico de sus instituciones públicas, y aquellos que decidan quedarse al margen y asumir una actitud de boicot o de sabotear esfuerzos que lo que está buscando es elevar el que los puertorriqueños decidan democráticamente su futuro político. Bueno, pues esos serán sustituidos por aquellos que sí tengan ese compromiso. Yo tengo sí la esperanza de que un gobierno de unidad puertorriqueña, en donde podamos remar en aquellos lugares, ¿verdad?, hacia aquellos lugares en donde podamos remar juntos, lo hagamos. No vamos a estar de acuerdo todos en todo el tiempo, pero en aquellos donde pueda haber un consenso. Y el tema del estatus debe ser uno de esos, por lo menos en las primeras etapas, de exigir respuestas del Congreso para que los puertorriqueños voten con conocimiento de causa. Yo creo que eso es algo que se puede impulsar y es lograble. Quienes se resistan, el pueblo les va a pasar por encima. ¿Sabes que en junio del 2023 la Casa Blanca publicó un fact sheet o un documento donde describen todo el trabajo realizado en Puerto Rico en torno al otorgamiento de fondos federales? Y eran una lista larguísima, pero te voy a mencionar algunos de ellos. Fondos relacionados a la pandemia, 4 billones del American Rescue Plan. Expandieron el Child Tax Credit a Puerto Rico y 250,000 familias recibieron el crédito. Invirtieron en adiestramientos en la fuerza laboral a través de propuestas para invertir en empleos de construcción y en la industria aeroespacial. Programas de becas para estudiantes de trabajo social con la Universidad de Puerto Rico. Uno lee todo esto y dice, wow, ¿verdad que el gobierno de Estados Unidos realmente está atendiendo las necesidades del pueblo de Puerto Rico? Si fuese gobernador, Juan Dalmau se opondría a estas ayudas de ser electo gobernador, ¿y cuál sería su acercamiento a esto, siendo que representas al partido que propone la no dependencia al gobierno de Estados Unidos? Yo no me opondría a fondos federales que se reciben en Puerto Rico para programas especiales. No creo que un modelo de desarrollo económico autosostenible se fundamenta en la dependencia, ¿verdad? Es otro renglón. Yo creo en estimular el que crezca la fuerza laboral en Puerto Rico, en que se produzca más, en que los puertorriqueños tengan empleos dignos con un salario justo.
pero yo no me opondría a lo que debe ser una responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos con respecto a su territorio. Gran parte de las consecuencias del colonialismo ha sido el empobrecimiento de nuestra economía por las limitaciones estructurales que nos impone el colonialismo. No podemos hacer comercio con otros países, no podemos firmar tratados comerciales, no participamos de los que son tratados multilaterales, ya sea con Estados Unidos, con México, con Canadá, como los NAFTA, o como lo serían países no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa o de Asia. No tenemos representación en los organismos internacionales y por lo tanto tenemos una limitación estructural que ha empobrecido al país, y estos programas, algunos de ellos, son necesarios para, por lo menos en la transición a lograr una economía autosostenible, que haya por lo menos una justicia social. Pero, dicho eso, lo que sí puedo garantizar es que mi gobierno esos fondos no se los van a robar. Porque el problema ha sido que las administraciones del Partido Popular y del PNP, muchos de esos programas se utilizan para que luego corporaciones de los que son los amigos, parientes, dolientes de los gobernantes o políticos que han estado en la gobernanza, se lucren, se beneficien, pero esos fondos realmente no llegan al pueblo de Puerto Rico ni a los servicios que tienen que dar. Digo más, en ocasiones se dice lo que Puerto Rico recibe, como dije hace un rato. La deuda de Puerto Rico era de 75 mil millones de dólares, provocó la quiebra, provocó la imposición de la Junta de Control Fiscal, 75 mil millones de dólares. Los Estados Unidos el año pasado invirtió en la guerra de Ucrania 55 mil millones de dólares. Con eso se pagaba casi la totalidad de la quiebra del territorio que tienen los Estados Unidos con las limitaciones estructurales que impone el colonialismo. Entonces te das cuenta dónde están las prioridades y qué piensan de Puerto Rico y cuál es su prioridad versus lo que es el interés geopolítico en otras áreas, ¿verdad? Igualmente el armamento que se envía a otros lugares del mundo. Así que yo lo que pienso es que tenemos que ver estos proyectos o estos programas como parte de una responsabilidad de la metrópoli que tiene una colonia, un territorio no incorporado, y que tiene la responsabilidad de responder a lo que son las consecuencias de la precariedad que eso crea. Sabes que has estado visitando y haciendo conexiones acá en la diáspora. Estamos grabando el podcast desde Seattle durante el transcurso de tu visita a la Escuela de Leyes de la Universidad de Seattle. Y alguna gente que ve esto en los medios sociales se pregunta qué hace Juan Dalmau en la estadidad. Y que a la gente acá no le importa en Seattle, que a quién le importa el asunto de estatus en Seattle. Así que, ¿qué haces por acá y por qué esta visita es importante? Bueno, esta visita es importante porque es parte de un proyecto más amplio de lo que yo he estado haciendo. Hace 2 semanas yo estuve en Hartford, Connecticut, también reuniéndome con organizaciones de la diáspora. Estuve en una reunión de estudiantes de Northeastern, Harvard, de Boston College, en Boston, como parte de mantener esa alianza para lo que es el voto ausente de estudiantes que tienen derecho a solicitar ese voto ausente. Aquí en Seattle la actividad de ayer en la Escuela de Derecho fue espectacular. Y no solamente fue un éxito, sino que además el salón estaba lleno de una comunidad puertorriqueña que yo no sabía que era tan grande acá en Seattle. Y por lo tanto, eso me permitió también tener contacto con representantes de la Escuela de Derecho, los académicos, el decano, profesores y profesoras. Me permitió un compartir con gente de la diáspora luego. Así que además de otras reuniones que tuve, ¿verdad?, en oficinas de congresistas, pero yo de verdad veo esto como parte de un proyecto para afianzar los lazos de Puerto Rico con la diáspora. Y yo sé que hay personas, ¿verdad?, del liderato del PNP o del Partido Popular que creen que si unos independentistas no deben entrar a los Estados Unidos. Y yo creo todo lo contrario, precisamente porque soy independentista, tengo la responsabilidad de reunirme con círculos políticos, como lo he hecho en Washington, D.C., como lo he hecho en Chicago, como lo he hecho en Florida, como lo he hecho en Nueva York, como lo hago ahora en Seattle, lo hice en Hartford y en Boston. Afianzar lazos con la academia en los Estados Unidos para crear conciencia del tema de Puerto Rico, ¿verdad? Además de uno reunirse con políticos, afianzar lazos con los representantes de la diáspora, porque yo quiero que mi gobierno mantenga un puente fundamental de intercambio con la diáspora. Yo quiero que en mi gabinete haya una persona que represente los intereses de la diáspora y que sea alguien de la diáspora, no alguien que viva en Puerto Rico y que no tiene la experiencia de lo que es vivir en la diáspora, para poder dar los servicios, facilitar
lo que puede ser el regreso de muchas personas que están en la diáspora, que tengan acceso a vivienda, educación, salud, calidad de vida. Y aquellos que no puedan regresar, pues cuando vayan a Puerto Rico se sientan orgullosos del país que tienen. Pero estos lazos hay que afianzarlos y fortalecerlos. Así que a mí no me da piquiña venir a los Estados Unidos, a pesar de que yo sé que el liderato popular y PNP sí le da piquiña que yo esté acá. Pero yo pienso que es una falta de respeto, una falta de sensibilidad que el sistema político puertorriqueño que ha estado a cargo de los populares y PNP hayan impulsado la migración a Estados Unidos. Hay muchos independentistas porque los independentistas no caben en el gobierno de estas personas, no le van a dar trabajo, y eso siempre ha sido algo histórico. Entonces tenemos pues la facilidad de viajar a Estados Unidos, y si tenemos familiares pues se nos hace más fácil. Si fuese con España o fuese con otro país pues sería allá, ¿verdad? Pero lo que implica la migración a nivel emocional, psicológico, del desprendimiento, la ruptura social, familiar, psicológica, es algo bien difícil. Y yo lo palpé ayer cuando estaba en la reunión con las personas en la actividad, que hablé con diferentes personas y qué hacían por acá, en qué trabajaban. Y sí, tenían un trabajo bueno y ganaban muy bien, pero es ese sentimiento de vacío y sentimiento de soledad y sentimiento de esa distancia, porque Seattle queda tan lejos de Puerto Rico. Y me decían, yo no puedo creer que podamos tener esta actividad en un lugar tan lejos de Puerto Rico, no me lo puedo imaginar que Dalmau esté aquí. Era como que se sentía que era algo especial, la actividad. Y yo pienso que los PNP, los populares, nos han abandonado acá en la diáspora, y que tú te atrevas a venir y conectar con la comunidad en diferentes lugares como Seattle. Es importante. Yo creo que sí, y yo lo asumo con mucha humildad, ¿verdad? Porque todos de alguna manera hemos sido tocados por un tema que tú lo tocaste ayer y lo tocas ahora, que es el tema que la migración en Puerto Rico es consecuencia de una situación muy particular en términos políticos, sociales y económicos. Y ayer mi experiencia fue como la tuya. La cantidad de personas que me dijeron, yo me fui de Puerto Rico después de María porque es que no había manera de poder sobrevivir, perdí mi empleo, el gobierno no respondió, tenían familiares acá. Hubo otras personas que se han ido por persecución política, por exclusión de oportunidades de empleo, ya sea en el gobierno o ya sea en la empresa privada. Así que yo pienso que en ese sentido nosotros desde Puerto Rico tenemos una enorme responsabilidad, por no decir una deuda, con esa población que está en la diáspora, porque se tuvieron que ir, pero muchos quieren regresar, que fue mi experiencia ayer. Muchos de los que añoran volver a Puerto Rico o que están estudiando y quieren regresar para producir al país. Así que yo veo eso como una enorme responsabilidad y parte de mantener, como digo, nosotros somos un solo pueblo, no importa dónde vivamos. Y los que somos puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Merecemos esa atención y ese calor. Y ayer esa actividad, además de la conferencia de la Escuela de Derecho, pero la actividad posterior, ese cariño, ese calor, esa alegría cuando escucharon la música, la salsa, la gente estaba contenta y de nuevo es algo que yo me siento, a mí me llena mucho, a mí me inspira y me llena de esperanza, porque veo que nosotros somos un gran pueblo, una gran nación, y no importa dónde estemos, ahí está Puerto Rico. Y esa receptividad, como que Juan Dalmau está aquí, que bueno, no es como que hay Juan Dalmau independentista, socialista, comunista. Sí, toda la narrativa de los PNP y los populares. No, al contrario, la verdad es que había una genuina alegría, y yo a mí estas cosas me conmueven realmente, porque a veces pienso que es inmerecido, en términos de que ha habido tanta gente que ha dado tantas batallas y luchas por Puerto Rico, desde la diáspora, desde Puerto Rico. A mí me ha tocado ver este tramo de la historia del país, pero aún así me conmueve mucho, porque veo ese calor, ese cariño, y me llena mucho y me inspira mucho y me impone mayor responsabilidad para trabajar más duro. Y sabes que te voy a hacer una pregunta complicada, pero me la puedes contestar en 3 segundos. Trato. Es una pregunta que hice en Twitter, que si querían que le hiciera una pregunta a Juan Dalmau, me dijeran, ¿estarías dispuesto a aceptar la libre asociación como alternativa a la independencia full? Bueno, no, yo creo en la independencia, esa es la respuesta. Pero puedo comprender que haya personas que vean en la libre asociación un paso de transición hacia lo que al final del camino sería la independencia. La libre asociación es un estatus que se diseñó para territorios que no tenían, por razones poblacionales o geográficas, capacidad de gobierno pleno.
Eso pasa con las islas del Pacífico, donde hay algunas de esas islas que tienen libre asociación, donde tienen 7.000 habitantes, donde tienen 3.000 habitantes, menos que algunos municipios de Puerto Rico. Y en el caso de Puerto Rico, no solamente es que somos un país habitado por más de 2.4 millones de habitantes, sino tenemos una nación que se encuentra también en la diáspora, que es parte de ese gran, ¿verdad? De ese gran proyecto de lo que es Puerto Rico y nuestra patria. Así que yo creo en la independencia, pero respeto y reconozco que la libre asociación es una fórmula de autodeterminación legítima y puedo comprender que haya gente que cree en ella. Bueno, Juan Dalmau, quiero darte las gracias por participar nuevamente de Diasporica el podcast. Ha sido un placer. Gracias a ti. Voy a estar mirando con mucha atención lo que va a estar ocurriendo en la campaña de aquí a las elecciones en noviembre. Eres bienvenido cuando quieras nuevamente. Gracias. Y haremos lo posible de entrevistarte cuando estés acá en la diáspora. Y gracias a todas y a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta entrevista a Juan Dalmau. Los esperamos en los próximos episodios de Diasporica el podcast.